Bueno, es un gusto presentar a Silvana Giudice. Gracias, Silvana. José Cretaz, que José, yo les recomiendo josecretaz.com porque tiene una de las páginas web dedicadas a los medios de las más interesantes que hay en nuestro país. Es de Entre Ríos, ¿sabías? Un plus. Bueno, Eso es un plus. De no Goya. Bueno, dos entrerrianos juntos. Pero es ellos son bien entrerrianos. Sí, claro. No, pero José, además de José Seferino, bueno. que es un amigo, José es bueno. Y Carlos Campolongo, un amigo. Gracias, Carlos, por estar gracias aquí. por estar. Por invitar. Silvana, venimos de una semana muy intensa en materia de medios de comunicación, con peleas, insultos, amagos de trompadas, la entrega de los premios Conex. Seferino era uno de los destacados de los premios Conex. Pero la pregunta es, ¿el Estado debería salvar la cantidad de medios que están derrumbándose, sin pago? ¿Cuál es tu visión de esto? Porque hay una gran pelea aquí. Primero, la comunidad periodística, sería bueno que todos hiciéramos el esfuerzo para restañar esas heridas que vienen de aquella división del periodismo militante y el periodismo supuestamente contrario al gobierno, ¿no? Bueno, eso quedó en el pasado, entonces lo que tenemos que aprender en un nuevo esquema democrático es a superar sin rencores aquella etapa. Creo, es una posición personal, pero me parece que sería muy bueno que todos trabajemos en el mismo sentido. Respecto a si el Estado tiene que hacerse cargo de los medios, a ver, venimos también de un momento donde se pensaba que construir un monopolio de medios, tanto gráficos, audiovisuales, hasta producciones de cine del Estado, era bueno. Y nosotros decíamos en ese momento, protegiendo la libertad de expresión, eso es malo, porque eso significa generar una hegemonía comunicacional del gobierno por encima del resto de las voces. Esos son los medios que hoy están en peligro. No exactamente, Clara. Lo que está en peligro hoy, en realidad son todos los medios y en todo el mundo, porque el periodismo gráfico está sufriendo una transformación. Sí, claro. El periodismo en sí mismo también, desde la irrupción de las redes sociales y el periodismo ciudadano, como se llama. Pero de todos modos hay algunas radios, que son las de Cristóbal López. Bueno, que hay varias radios en problemas. crisis. Ahora, por eso quería diferenciar. Una cosa son los medios gráficos, otra cosa son las frecuencias radioeléctricas, es decir, la televisión abierta y las radios AM y FM que utilizan el espectro tienen concesiones del Estado. Pero esas frecuencias no son del Estado, son de todos nosotros. Ahora, viste que se dice que habría que salvarlos. Mi posición es que no. Lo que sí habría que por ahí acelerar los procesos para que esas radios, que en algún momento fueron radios importantes. Yo trabajé en las radios de Urnequian, América, Radio del Plata, pudieran asumir nuevos dueños que abrieran y mantuvieran la fuente de trabajo. Esa es la pregunta. Eso se trata, Clara, es decir, lograr que la pluralidad de voces sea efectiva, no que haya un Estado comprando o cooptando medios privados, pero también como Estado, porque esto también hay que decirlo, tenemos un rol de tutela sobre los derechos laborales. Ahora, estrictamente hablando de periodismo, no, el Estado no tiene por qué hacerse cargo de medios privados de comunicación. ¿Carlos? Varios comentarios. En primer lugar, los servicios de información y de radiodifusión son un servicio público, más allá de que la gestión sea privada o pública. Esta es la primera cuestión. Las ondas son del Estado. Después hay que ver los mecanismos transparentes o no de otorgamiento. Este es un primer punto. La otra cuestión que está en debate y que se mezcla acá y probablemente no tengamos tiempo de discernirlo es la pregunta elemental y fundamental: ¿qué es ser periodista hoy? Punto Complicadísimo. 1. Bien, pero ese es un punto. 2. ¿Quien informa a través de una red social es un periodista o no? Y después hay cuestiones vinculadas a las empresas periodísticas, porque de hecho se puede tener discursos idealistas, pero en la práctica el grupo encabezado por Clarín es una hegemonía de hecho que hasta el día del Nextel, regalo que le ha hecho el actual presidente, otorgándole servicios que los compró por miles de dólares y los revende. Bueno, todo eso es un monopolio de hecho. Ahora, después tenemos que discutir otros temas, el último, y cierro con esto.
que es fortalecer el sentido crítico de los públicos. Y eso es educación. Y en educación, con sinceridad lo digo, este gobierno ha prometido mucho, pero no ha hecho nada hasta ahora. José Cretas, dice Carlos, monopolio de hecho, Clarín, ¿es así? Yo creo que no, que hay un contexto de competencia en televisión abierta, en radio, en diarios, y hay también una característica de esta época que tiene que ver con la oferta digital, digamos. Y además, me parece que en la medida en que la Argentina avance hacia parecerse a países más desarrollados, con su regulación, con su clima de negocios, con su clima inversor, esa posición que hoy sí es una posición muy importante, yo no diría monopólica, va a tender a relativizarse cuando, por ejemplo, Turner avance con una CNN con versión argentina, como está proyectando. Lamentablemente Viacom, que es un grupo que está presente en la Argentina también, adquiriendo Telefe, no va a avanzar con noticias porque no está en ese segmento, pero hoy el juego de la competencia es global. Yo quería, sobre lo que estaban conversando antes, marcar algo que me parece relevante, que es que tenemos dos crisis. Una crisis mundial, global, contemporánea, que tiene que ver con la irrupción de nuevas tecnologías que cambiaron dramáticamente la producción y circulación de información y el rol de los periodistas, de los medios y demás, que es imparable en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, hace años. Y una crisis nacional, coyuntural argentina, que tiene que ver con la herencia del kirchnerismo, con la acumulación de cosas que no se hicieron y debieron haberse hecho, y con la acumulación de cosas que sí se hicieron. Y cito brevemente: fútbol para todos, ley de medios, fomento de la producción audiovisual a través del reo Julio Devido, y podríamos seguir citando, pauta oficial, cepo publicitario privado a medios de comunicación, persecución ideológica en medios públicos partidarios, no ya de un partido, sino de facciones partidarias. O sea, hay que tener en cuenta estos elementos a la hora de hacer el análisis de la crisis que estalla ahora con un montón de gente volando por el aire. Pero si me permitís complementar lo que dice José, en algunas cosas coincido, en otras no. Todos los países desarrollados, digo Estados Unidos, España y Chile, tienen claras normativas para garantizar no en el discurso, en la realidad, la pluralidad de voces. Digestos de este tamaño, organismos de control, observatorios, y no las negociaciones que el gobierno de turno siempre va haciendo para lograr algún... Por eso el problema argentino al fin del día es la falta de instituciones. A ver, ¿no? si me dejan, en Acá realidad... hay una persona que está tratando de organizar en realidad, quiero decir, primero, yo quiero decir, estamos muy orgullosos de lo que el gobierno hizo en este poco tiempo. En primer lugar, lo que garantizamos, lo que decíamos, como bien reseñó recién José, que estaba mal, tratamos, con aciertos, con errores, quizás más, quizás menos, pero la situación cambió totalmente. Hay una ley de acceso a la información pública que garantiza que el periodismo pueda tener la información que requiere. El presidente volvió a dar conferencias de prensa, esto jerarquiza el periodismo también, que estaba vapuleado por un presidente que nunca ni siquiera te atendía un teléfono ni te iba a una entrevista televisiva. Se reguló la publicidad oficial. Hoy la publicidad oficial se reparte con 4 criterios objetivos y la información está puesta online en la página del jefe de ¿Se gabinete. puede acceder? Absolutamente. La ¿Cómo página es la pauta www.jefaturadegabinete.gov.ar está al día, cómo se solicita la pauta, quién la recibe, por el rubro que lo recibe, por la empresa que lo recibe y con qué criterio se le otorgó. Recordá que teníamos que pasar años para que nos dieran información sobre cómo se gastaba la pauta. Es decir, vos decís, y la arbitrariedad con la que se daba. contrariamente a lo que dice Carlos, que no existe ese monopolio. No, déjame terminar la idea. Entonces, para que exista una verdadera pluralidad, no es solo una cuestión de los medios privados, también es una cuestión de los medios públicos. Y los medios públicos hoy en día son plurales. Puede faltar calidad periodística, problemas, porque por supuesto, pero hoy tiene, por ejemplo, los sábados a la mañana un programa Eve de Bonafini. Los periodistas de Canal 7, desde que Lombardi conduce los medios públicos, nunca recibieron un llamado ni fueron humillados como en su momento Juan Micheli. Por lo tanto, el periodismo, con estas medidas que te cuento, ganó tranquilidad. El presidente dijo el primer día: no me peleo más con los medios, los periodistas pueden hacer su trabajo, hay libertad de expresión total en la Argentina. El otro tema, que es lo que plantea Carlos respecto a los monopolios, hoy tenemos todos un mismo problema y en todo el mundo. La concentración se plantea en términos de 2 empresas, Google y Facebook, que no monetizan
los contenidos, la información, las noticias Eso se llama la de publicidad. los medios tradicionales. Y son los que se llevan Hay la una cosa publicidad. que Así dice es. José que es muy importante. Podemos discutir el sistema en la complejidad actual, pero lo que no se puede hacer, y no tengo 10 segundos de kirchnerista, que quede claro. No sé. No, A ver. 10 segundos. La primera vez no. Decime. 10 Yo te digo. No, ni 10 segundos. Pero en principio, instituciones nombró él. Una ley no puede ser derogada por un decreto. Ahora, está bien, pero vos, Silvana, introdujiste un tema importantísimo, Google y Facebook. En los premios Conex, Fontevecchia pidió al Estado que intervenga para hacer que Google y Facebook moneticen, paguen por esos contenidos que usan. ¿Vos crees que el Estado debería intervenir? Yo creo que, como todos los temas de Internet, es una cuestión suprajurisdiccional, mundial. Y esto se está debatiendo en todos los foros, tanto de editores de diarios como de producción audiovisual en todo el mundo, en todos los ámbitos donde se discute telecomunicaciones y medios audiovisuales, se habla de cómo hacer para poder competir con estos buscadores que toman la información y no la pagan. Y también con las nuevas tecnologías, porque aquí lo que cambió, a diferencia de los años 50, donde podíamos hablar de medios estatales porque la televisión y porque el gobierno decidía, por ejemplo, intervenir, nosotros en este punto somos muy claros. El Estado, el gobierno, no debe intervenir en la línea editorial de los medios. Está bien, pero de eso Google radica la y libertad. Facebook, Y para entonces, no mezclar. en Google y en Facebook, lo que sucede también es que se junta esta transformación con la transformación que se está dando en contenidos audiovisuales, que son las OTT, Está Netflix bien, pero y Amazon. Google y Facebook, que son muy importantes. Es lo mismo, porque Ustedes- Amazon y Netflix también Está bien. compiten por la publicidad. Pero ustedes, el gobierno le pone publicidad a Google y Facebook. El gobierno tiene un criterio de comunicación de los actos de gobierno. Sí, pero digo, ¿es y tiene, conveniente si- bueno, este es otro debate. ¿Te acordás que al principio del gobierno decían, ¿por qué usan Snapchat? No, ¿Y está por qué bien. la comunicación directa? Bueno, porque es el cambio, es la transformación, es un momento donde la convergencia, vos la podés adivinar, pero está en constante movimiento. Cambian las tecnologías, cambian los hábitos de consumo y tenés que llegarle a la gente por donde se comunica. Vos sabés que de la generación de los millennials, casi un 25% de los casados no tienen abono de cable y ven los contenidos y la información por Pero, internet a y ver, por Facebook. igual- Tenemos A ver. estos dos monstruos que no pagan por los contenidos. Y ustedes además lo No, financian. es que la ¿Y gente, pero deberían pagar? A ver, No lo sé, Porque pero también es una podrían decir queja. Google y Facebook, podrían decir, los medios me tienen que pagar, porque yo los distribuyo gratuitamente. Podrían decir, Google podría decir, la gente llega a Perfil, a La Nación, a Clarín, a Washington Post, a New York Times, a Le Monde, al País, a través de mi buscador o a través de lo que la gente hace con los contenidos de esos ¿Y medios. vos y se crees que el recomienda. gobierno tiene que poner publicidad ahí? El gobierno... Publicidad que es dinero de impuestos. el gobierno no pone publicidad ahí. ¿Puedo decir algo No. políticamente incorrecto? No debe existir la publicidad oficial. Ah, eso me interesa. Es interesante. Yo Es no- interesante. no estoy de Pero lo acuerdo, nunca. ¿Te acordás que desde el absolutamente, Congreso José. no estaba de Y acuerdo? sabés que agregaría, yo me haría otra pregunta. ¿Cómo hacemos para los que no tienen demasiados recursos puedan acceder a productos de calidad informativos? El Estado argentino tiene un volumen de... Debe ser de los... No lo tengo cuantificado por ahí, en el gobierno está cuantificado, pero debe ser de los que más invierte en producción de cine, en financiamiento de la televisión. Hay fondos, fonditos, cajitas, cajones Ahora, que se destinan a eso. No O me sea, quiero ir del planteo inicial. Esta división de los periodistas que se vio de una manera escandalosa en los Martín Fierro, ¿qué opinas vos, José? Yo opino que acá hay mucha gente haciéndose la tonta, por decirlo en términos televisivos y de este horario, ¿no? Gente que está haciendo demagogia, porque es fácil decir, yo me solidarizo con la gente que está perdiendo su trabajo, obviamente. Nadie quiere que nadie absolutamente pierda su trabajo. Ahora, a lo que estamos asistiendo es al estallido de una burbuja que se infló durante por lo menos 10, 8 años, 12, depende de cuándo se empieza a contar, se infló artificialmente, se construyeron artificialmente montones de medios que hoy están Pero estallando. José, vos que sos un analista, ¿no te parece que hay demasiado macrismo en algunos colegas? Posiblemente, como Una hubo... demagogia ahí que... Yo no conozco periodistas Como si que entre necesitara el 2003 gobierno que entre tanto. 2003 y 2005 No haya sido no haya sido kirchnerista. kirchnerista. Bueno, yo no fui. No, yo tampoco. Te presentamos. Seguro a- que no, ¿eh? No, pero no digo militante, digo incluso en aquel tiempo más todavía, Vos tampoco porque eras. se venía... Yo creo que buena parte de la gente
era tolerante con el nuevo gobierno que venía de una crisis bueno, que había estallado. eso es distinto. Por eso hay que Mucha tener- gente se cree cualquier cosa. Igual hay que tener memoria, ¿sí? Por eso Mucha yo... gente sí. cree cualquier cosa. Me parece que hay que hacer una línea de tiempo de las cosas que pasaron en la Argentina, después cada uno hace hasta dónde, ¿sí? Sí, Yo eso es solamente bueno. tengo 40 años, así Eso que es bueno porque... hasta 40 años me banco. Carlos, disculpame, pero está bien lo que él dice porque el kirchnerismo nace en el 2003 al 2007, ahí está el consenso básico. Hasta hay 2005. Una sociedad desesperanzada Hay un que- montón de razones. En 2005 es el quiebre con el triunfo de Las Cristina. lunas de Claro. miel han existido con los gobiernos militares y con los principios de la democracia. Veamos después los comportamientos individuales de cada medio cuando se le cortan algunos Pero no hay negocios. Es que lo que no quiero dejar... Hay sobreactuación, yo creo que sí, que en parte es, yo diría, inconsciente y en parte es consciente, deliberada y algunas otras cosas que me imagino. Yo no quiero dejar de decir, porque tal vez en este debate que es muy profundo, porque la verdad que los conceptos que tratamos, libertad de expresión, periodismo, rol del periodismo, siempre dan para hablar mucho. Lo que no quiero dejar de decir es que hubo un conjunto de empresarios inescrupulosos que venían no para hacer periodismo, ni medios, No, ni seguro. producciones, sino que compraban los medios para poder defender sus propios negocios, como quedó demostrado en el caso de Cristóbal López, mientras él dejaba de pagar 8.000 millones de todos los No, pero argentinos para de eso impuestos, se lo permitían, compró lo de los medios. Chegaray. Clara, pero no solo eso que se lo permitían, le dieron además en 5 años 300 millones de pauta oficial. Es decir, no solo estaba el negocio, sino después algunos, porque decíamos siempre Sí, y lo sí. analizamos desde este lugar, la publicidad oficial, y en el caso de Perfil la Corte Suprema lo dijo, es una manera de ejercer censura indirecta. Bueno, está claro que además de todo eso, era una manera de hacer negocios para unos pocos vivos, que se llenaron los bolsillos y que ¿Puede ir a ahora la Después cárcel? no vinieron están otros, pagando. van viniendo otros sucesivamente. Bueno, pero no Es dejemos así. de decir que la No, responsabilidad hay algunos- primaria Pero es por de los supuesto que empresarios. no, y lo decía en su inescrupulosos. momento, yo tampoco fui un periodista militante, a pesar de que tengo, sí, adhesión política es pública y notoria. Pero una cosa es cuando estás en un lugar y tratás de objetivar los fenómenos, y otra cosa es cuando te convertís en un fanático que no escuchas nada. Yo no soy de esta segunda Por eso, clase. pero ante la tentación que vi, escuché muchos periodistas, que la verdad que gente que de buena intencionada te dice que el Estado se haga cargo, un momento, ¿se haga cargo No. de qué? Y en la Argentina tenemos buen periodismo, me gustaría subrayarlo, y hay hoy buen periodismo, que también toma Más o al gobierno. menos, José, más o Hugo Alconadamón, Carlos Pañi, Seferino los Reato, medios, Clara Mariño. los medios no cubren bien las reformas económicas, Pero eso, ocultan cosas. pero eso no tiene que ver solamente con una mala calidad de no hay periodismo. enviados especiales, estamos en el fondo del Pero, Seferino, mundo, no conocemos nada de Muchas, nada. pero por supuesto